Con todo el tema de la velada y eso, pues han estado viendo que ha habido mucho quilombo con la velada y todo eso, pero hay una velada más importante este domingo. El domingo 15 de marzo, en el canal de Kik vamos a estar reaccionando a King Royal, que es la velada de Poncho de Nigris, donde van a pelear enanitos, donde van a pelear trabas, donde van a haber batallas de freestyle, donde va a pelear Carlos Trejo y Alfredo Adame. Y para tener algo de contexto previo a esa velada, tenemos que conocer todo el lore que hay entre Alfredo Adame y Carlos Trejo. Esto es un lore que va 20 años atrás, güey. O sea, esto sí es beef y no mamadas, güey. Entonces, vamos a ver cómo es que empezó toda la rivalidad entre mi tío Alfredo Adame y Carlos Trejo. Durante años, Su México puta ha madre. visto rivalidades absurdas, peleas mediáticas que parecen escritas Ahí por está. guionistas de televisión y personajes que ¿Le meterás dinero? Por supuesto que sí, güey. Claro que han sí. convertido el escándalo en una forma de mantenerse vigentes. Pero pocas historias tienen tantas capas de drama, ego, acusaciones y momentos surrealistas como la guerra entre Carlos Trejo y Alfredo Adame. Y lo más increíble es que, después de décadas de insultos, amenazas públicas, desmentidos, ruedas de prensa caóticas y hasta un botellazo que quedó grabado en la memoria Es verdad lo del botellazo, no me colectiva del acordaba. Internet mexicano, ahora ambos aseguran que finalmente se enfrentarán en un ring, aprovechando la nueva moda de peleas entre influencers que ha transformado el morbo en espectáculo deportivo. Porque sí, lo que hoy parece ¿Hay un gato de fondo? solo otro evento más de boxeo entre celebridades es en realidad el último capítulo de una historia que empezó mucho antes de que existieran los likes, los memes o los streams ¿A quién le va a estar taja? Yo le voy a mi tío Adame, güey. en vivo. Una historia que mezcla televisión tradicional, fama paranormal, polémicas legales, traiciones mediáticas y dos personalidades que parecen incapaces de Hay un gato de coexistir fondo. sin provocar caos. Loco, por el puro gato le voy a dar like. O sea, la historia no me interesa más lo del gato. Por un lado tenemos a Alfredo Adame, un actor con décadas de trayectoria dentro de la televisión mexicana, con ¿Quién diría que Wismichu tendría su cameo con lo del botellazo? No, 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 no. Lo del botellazo de Alfredo Adame y Carlos Trejo fue antes. En todo caso, ellos tuvieron cameo con lo de Wismichu. conocido por Hay su niveles. participación en múltiples telenovelas y por haber sido considerado durante años uno de los galanes más reconocibles de la pantalla chica. Un personaje que pasó de ser símbolo de éxito dentro de la industria a convertirse en una figura polémica, famosa por sus confrontaciones públicas y su carácter explosivo. Y por el otro lado está Carlos Trejo, el autoproclamado cazafantasmas que alcanzó fama masiva con el libro Cañitas. Una obra que dividió opiniones desde el primer momento. Para algunos, un relato paranormal impactante. Para otros, una historia exagerada que abrió la puerta Cuento a chino. años de controversia. Cuento chino. Lo curioso es que esta rivalidad no nació como Pero qué bien vendió Cañitas, güey. Se me hace que hasta película le hicieron. una guerra directa, al contrario, comenzó con algo mucho más común dentro del mundo del espectáculo. Alguien buscando una oportunidad y alguien con el poder mediático suficiente para otorgarla. Y ahí es donde empieza todo, en una época donde la televisión matutina tenía un alcance gigantesco, donde aparecer unos minutos frente a las cámaras podía cambiar la vida de una persona y donde la línea entre promoción legítima y oportunismo mediático era tan delgada que bastaba un solo momento viral para convertir a un desconocido en una figura pública. Viste que una de las apuestas es de que si tiran golpes bajos y patadas. No mames, es un evento de boxeo. ¿Cómo va a haber una apuesta de eso, cabrón? Lo que nadie imaginaba es que ese primer contacto, que parecía una simple colaboración televisiva, terminaría convirtiéndose en una enemistad que duraría años, alimentada por declaraciones contradictorias, apariciones públicas cada vez más tensas y un resentimiento que fue creciendo hasta convertirse en espectáculo puro. Porque cuando No ubico a ninguno de los patrocinadores del evento, güey. dos figuras con personalidades fuertes chocan frente a millones de espectadores, la realidad deja de ser solo realidad y empieza a convertirse en narrativa. Tartaja, ¿ya viste el video de Negro Gamer? El del Chocas. Si es el del Chocas, ese ya está subido en el rincón del Tartaja, güey. Y ahora, décadas después, Sí, güey, cuando salió Cañitas, güey, esa madre se vendía como pan caliente, güey. O sea, a la gente, porque era una época en la que
no había mucho internet, no había mucha disposición de cámaras, no había mucha disposición de la información. Entonces la gente, si la gente ahorita es ignorante, era más ignorante todavía en aquellos tiempos. Entonces, todo, güey, lo que generó Cañitas en su momento, o sea, hizo rico al Carlos Trejo. Cuando ambos vuelven a Y el libro no estaba barato. encontrarse bajo la promesa de resolver todo en un ring, la pregunta no es solo quién ganará la pelea, sino qué pasó realmente entre ellos para llegar hasta aquí. Porque detrás de los memes, los insultos y las amenazas existe una historia larga, Estás dejando, le vas a robar yo voy a robar a todo mundo, güey, no te preocupes. llena de versiones distintas, momentos incómodos y decisiones que fueron empujando esta rivalidad hacia un punto sin retorno. Para entender por qué esta pelea genera tanto interés, primero tenemos que regresar al inicio, al momento en que un libro llamado Cañitas comenzó a abrir puertas y a la persona que, según algunas versiones, ayudó a que esas puertas se abrieran por primera vez frente a millones de espectadores. I Goyo Destroys presenta el ridículo origen de la rivalidad entre Carlos Trejo y Alfredo Adame. Chon, chon, chon. El origen real de la Pero si está bueno el libro, puro pedo. Si lo ves como ficción, está interesante, pero te lo quieren vender como una historia 100% real, fidedigna y que sí pasó y a huevo el chamuco, pero en realidad puro pedo, güey, o sea, nada que ver. O sea, si lo ves como una obra de ficción de terror, está bien, güey, entretenimiento. Pero si lo ves como lo que te lo quieren vender, de que no, sí, güey, esto pasó a la verga, güey, casi nos lleva el chamuco, cabrón, y nos tuvimos que pelear con él con 2 M4s, porque si no, no salimos de ahí, a la verga. La rivalidad entre Carlos Trejo y Alfredo Adame no comienza con insultos ni con golpes, sino Ajá, tómenlo como un fanfic. Yo siempre lo leí como ficción. No, güey, o sea, te lo querían vender como que fue un suceso real, 100%, no fake, no cap y su puta madre, pendejo. con algo mucho más común dentro del mundo del espectáculo, la búsqueda Trejos del Lovecraft mexicano. Quisiera, güey, el Trejo. desesperada de visibilidad. A finales de los años 90, cuando la televisión abierta todavía era el centro absoluto del entretenimiento en México, aparecer unos minutos en pantalla podía significar la diferencia entre el anonimato y la fama nacional. Y fue precisamente en ese contexto donde empezó a gestarse la historia que años después se convertiría en una guerra mediática. Carlos Trejo comenzaba a llamar la atención gracias a un libro que prometía contar una historia paranormal basada en hechos reales. Cañitas. La obra narraba supuestas experiencias sobrenaturales ocurridas en una casa ubicada en la Ciudad de México, mezclando terror, testimonios personales y una narrativa que se presentaba como investigación real. Lo sería si Lovecraft tuviera 3 neuronas y fuera Down. Para algunos lectores, el libro resultaba fascinante, yo de niño. Para otros, era simplemente un relato más dentro del género del misterio lleno de absurdos, yo de adulto. Pero independientemente de si el público creía o no en lo que estaba escrito, lo cierto es que Trejo entendía algo fundamental. Sin exposición mediática, el libro difícilmente trascendería. Ahí es donde entra Alfredo Adame. En ese momento, Adame ya tenía una trayectoria consolidada dentro de la televisión mexicana. Había participado en múltiples producciones, tenía reconocimientos del público y contaba con una plataforma que muchos aspirantes soñaban con alcanzar. Según distintas versiones que han circulado durante años, Trejo comenzó a buscar oportunidades para promocionar su libro y, en ese proceso, habría insistido repetidamente para conseguir un espacio en televisión. La narrativa que ha circulado en torno a este momento describe a un Trejo persistente buscando una oportunidad frente a alguien que tenía la capacidad de abrirle una puerta mediática. Eventualmente, Adame habría accedido a darle un espacio dentro de un programa matutino, permitiéndole presentar su historia frente a una audiencia masiva, en una época sin redes sociales, sin algoritmos y sin viralidad digital. Este tipo de exposición... Sí, o sea, es que era lo que en aquellos tiempos... O sea, si tú querías ser famoso o tener visibilidad en aquellos tiempos, era la tele. Y con mucho menos impacto, radio y periódico o revista, güey. Pero, o sea, lo que te lo aseguraba era la tele. Era oro puro. No se trataba solo de aparecer en televisión, se trataba de legitimizarse frente al público, de transformar un libro desconocido en un fenómeno que la gente comenzara a comentar. Y a consumir, porque es lo que les decimos la Curechi y yo, güey. O sea, ese
ese libro, güey, se los juro, güey, se vendía como pan caliente. O sea, esa madre llegó a un punto, bueno, no sé, esto me lo estoy inventando, ¿no? Pero a lo mejor y sí. Llegó a un punto en que esa madre, por lo menos en México, vendía más que la Biblia, güey. O sea, porque se vendía en chinga. Entonces ocurrió algo que cambiaría la dinámica entre ambos para siempre. El libro empezó a venderse. Cañitas comenzó a posicionarse como un éxito comercial. Tartaja, ¿tú irías a Venga la Alegría si te invitan? No, güey, no, ese programa me da demasiado cringe. Si me dicen de que, güey, Tartaja, es que si vas, buah, vas a tener medias en Kik de 10, 20 mil personas. Bueno, todavía me lo pienso, güey, ¿sabes? Pero que me aseguren algo verdaderamente palpable. Pero así nomás porque sí, no, güey, es que eso da demasiado cringe. Atrayendo la atención de lectores, curiosos y medios interesados en el misterio paranormal. Para Trejo, aquello representaba la validación de su trabajo y el inicio de una carrera mediática que se extendería durante años. Pero para Adame, según diversas versiones, el reconocimiento público que Trejo comenzó a atribuirse exclusivamente a sí mismo habría sido el primer motivo de molestia. Porque aquí aparece el primer choque de narrativas. Mientras Trejo proyectaba la idea de que su éxito había sido consecuencia directa del impacto de su historia y de su propio esfuerzo, la versión que se atribuye a Adame plantea que la exposición televisiva fue clave para que el libro alcanzara la popularidad que obtuvo. Y cuando dos personas cuentan versiones distintas sobre el origen del éxito, el resentimiento empieza a crecer casi de manera inevitable. Lo que inicialmente parecía una colaboración se transformó poco a poco en una tensión silenciosa. No hubo un estallido inmediato ni una pelea pública desde el primer día. Más bien, fue un proceso gradual alimentado por declaraciones, interpretaciones y la sensación de que uno había ayudado al otro sin recibir el reconocimiento esperado a cambio. Este tipo de conflictos son comunes dentro del mundo del espectáculo, pero en este caso, las personalidades involucradas harían que el desacuerdo escalara mucho más allá de lo habitual. Porque lo que vendría después no sería solo una diferencia de opiniones, sería el inicio de una guerra. Cosa que mi tío Adame tiene razón, güey. O sea, realmente gran parte de que Cañitas haya sido un bombazo fue porque lo llevaron a la tele, güey, ¿sabes? O sea, y así más gente llegó. Que el libro llamaba la atención desde el principio y el boca a boca funcionaba, sí. Pero lo que le dio el bombazo más fuerte fue el aparecer en tele, güey. Eso es lo más fuerte. O sea, si tuviera que poner un porcentaje, yo te diría 80-20. 80 fue haber aparecido en tele y el otro 20 fue el hecho de que a la gente le llamó mucho la atención, le pareció interesante y el boca a boca. Pública, donde cada apareció en otro rollo, güey, también. En televisión, cada entrevista y cada declaración, que lo de otro rollo fue después, añadiría una nueva capa de tensión entre dos figuras que, sin saberlo todavía, estaban comenzando una rivalidad que duraría décadas. Si el éxito inicial de Cañitas marcó el nacimiento de la incomodidad entre Carlos Trejo Chale, así me veo, chat. El diablo. Y Alfredo Adame, el siguiente paso fue convertir esa incomodidad en algo mucho más visible. Una confrontación pública donde comenzaron a aparecer versiones contradictorias, desmentidos y la sensación de que detrás del fenómeno paranormal había más una historia de la que el público conocía. En el mundo del espectáculo mexicano, pocas cosas generan más interés que un desmentido en televisión abierta, y fue precisamente lo que ocurrió cuando la figura de Norma Trejo, hermana de Carlos Trejo, comenzó a aparecer dentro de la narrativa mediática. Según distintas versiones que circularon en programas y entrevistas, Norma fue invitada a hablar públicamente sobre ciertos aspectos relacionados con la historia que Carlos Trejo estaba promoviendo. Este momento resultó clave porque transformó lo que hasta entonces había sido un debate entre creyentes. Es como si tú negaras que las menciones del Dead y el podcast con Juan no tienen visibilidad. Exacto, güey. O sea, a mí lo que me dio mi primer bombazo, güey. O sea, sí, güey. Yo fui creciendo mi canal de YouTube, güey. Y yo conseguí mis primeros 5,000 suscriptores y yo solito. Pero mi primer bombazo que pasé de 5 a 10,000 en menos de un mes, porque yo me tardé un año, güey, en conseguir 5,000 subs la primera vez. Pero el primer bombazo que yo di de duplicar suscriptores en un mes fue por la mención del Dead. Y luego volví a duplicar el mes siguiente de 10,000 a 20,000 por toda la polémica de esos 4, güey. O sea, y eso es un hecho y es un facto, güey. Es una pinche realidad. O sea, además de que está en internet, güey. O sea, es simplemente que veas el Social Blade, veas mi canal, las fechas y ya está. Y escépticos en algo mucho más personal.
Cuando familiares entran a una polémica pública, la percepción cambia automáticamente. Ya no se trata solo de si un libro es real o ficticio, sino de credibilidad, de reputación y de quién está diciendo la verdad frente a millones de espectadores. Las declaraciones y desmentidos que comenzaron a surgir alimentaron el interés público, pero también aumentaron la tensión entre Trejo y Adame, quienes empezaron a posicionarse en lados opuestos de una narrativa que cada vez parecía más conflictiva. Para algunos espectadores, estas confrontaciones representaban simplemente entretenimiento televisivo. Estaría bastante más padre que te pusiera fechas. Es un poco complicado, pero estaría padre que te ponga como un aproximado de las fechas. Igual y que no te diga 7 de enero de tal año, ¿no? Pero que te diga enero tal año. O entre enero y febrero, entre tal y tal en este año, para que tengas como una mejor sensación de la cronología. A otros eran señales de que la historia detrás de Cañitas tenía grietas que empezaban a hacerse visibles. Lo cierto es que... Lo de la teta, güey. Lo de la teta, no me acordaba. Cuando le agarraron la tetita, güey, para detenerlo. Cada aparición pública añadía una nueva capa al conflicto. Las entrevistas dejaban de ser espacios neutrales para convertirse en escenarios donde se cuestionaban versiones, se lanzaban indirectas. ¿Vas a reaccionar al cara a cara? ¿Cuándo es? Y se reforzaban posturas enfrentadas. Y aquí comenzó a construirse algo que se volvería característico de la relación entre ambos personajes. La mezcla entre promoción mediática y confrontación personal, porque mientras Trejo seguía consolidando su imagen como investigador paranormal, Adame empezaba a asumir un rol más crítico dentro de la narrativa pública, lo que inevitablemente alimentaba la sensación de rivalidad. Este periodo también marcó el momento en que el público comenzó a tomar bandos. Había quienes defendían a Trejo, fascinados por el misterio y el impacto de sus historias, y quienes veían en las críticas una forma de cuestionar la veracidad de sus afirmaciones. La televisión, que inicialmente había sido el puente que los conectó, se transformaba ahora en el campo de batalla donde cada aparición podía convertirse en un nuevo capítulo de la disputa. Y aunque todavía no existían las redes sociales que hoy amplifican cualquier polémica en cuestión de minutos, el conflicto ya había encontrado algo más poderoso, la narrativa del enfrentamiento constante, una historia donde cada intervención pública era interpretada como un ataque o una defensa, y donde el resentimiento comenzaba a crecer de manera silenciosa, preparando el terreno para situaciones aún más explosivas. Porque lo que vendría después no solo pondría en duda el contenido paranormal de Trejo, también llevaría el conflicto hacia un terreno mucho más delicado, donde las acusaciones y los casos presentados en televisión empezarían a tener consecuencias reales fuera del espectáculo. Con el paso del tiempo, Carlos Trejo dejó de ser únicamente el autor de un libro exitoso para convertirse en un personaje mediático recurrente dentro de la televisión mexicana. La figura del cazafantasmas comenzó a consolidarse a través de múltiples apariciones en programas donde el misterio, lo paranormal y lo inexplicable siempre tenían un espacio asegurado. Y aunque muchas de estas participaciones parecían centrarse en investigaciones sobrenaturales, también empezaron a surgir dudas sobre la naturaleza real de algunos casos presentados frente a las cámaras. En esa época, aparecer en televisión no siempre implicaba recibir un pago directo. Para muchos invitados, la verdadera recompensa era la exposición, minutos al aire que podían traducirse en fama, reconocimiento y nuevas oportunidades. Más ventas, sacar otro libro, venderlo más, que te hagan otra película, porque es lo que les digo, o sea, a esta madre le hicieron película, y si la memoria no me falla, fue con dinero del gobierno, güey. O sea, no fue que Carlos Trejo él haya puesto la feria y a huevo, güey. Yo con mi dinero de lo que conseguí de las ventas del libro voy a hacer una película, va a quedar mamalona, güey. Y vamos a meter a Leonardo DiCaprio, güey, como el prota. No, o sea, creo que fue de que el gobierno dijo, güey, esta madre está pegando bien cabrón. Toma, güey, un billete, hagan una película de esa madre. Según diversas versiones que circularon entre críticos y espectadores. ¿La película es buena o mala? La película nunca la vi. Nunca la vi porque nunca me llamó la atención. Porque era como... Pues, ¿para qué chingados? ¿Sabes? Como que, para empezar, a mí como que las películas de terror o de terror en general no me llaman la atención. Y segundo, de que pues, yo ya sabía en aquellos tiempos de que, o sea, lo de Cañitas era puro pedo, güey, ¿sabes? Entonces como que, no sé, güey, nunca me terminó de llamar la atención. Trejo habría aceptado participar en múltiples programas bajo esa lógica.
Y le iban a sacar secuela, güey, sí es cierto, no me acordaba. Le iban a sacar una parte 2. Lógica, priorizando la visibilidad mediática. No te la recomiendo, el chile está bien culera. Es que sí, güey, o sea, ¿qué puedes esperar de una película basada en un producto hecho por Carlos Trejo que te quisieron vender como una historia real cuando era todo fake? Y encima mexicano, güey. O sea, no es por ser malinchista, güey, pero díganme 3 películas mexicanas buenas de los últimos 20 años. Por encima de cualquier compensación económica inmediata. Y mientras más aparecía, más se fortalecía la construcción de Roma y se chingó. un personaje público. Pero junto con la popularidad comenzaron a aparecer cuestionamientos. Algunos espectadores y analistas el infierno, empezaron a es verdad, señalar esa es buena. inconsistencias en ciertos materiales presentados como evidencia paranormal. Uno de los ejemplos que más circuló entre quienes seguían estas polémicas fue un video donde supuestamente se observaba una presencia inexplicable interpretada como una entidad caminando. Sin embargo, al analizarlo con más detalle, algunos críticos aseguraban que lo que realmente se veía eran gotas de agua desplazándose sobre una superficie, creando una ilusión visual que podía confundirse fácilmente con movimiento humano. Este tipo de interpretaciones alimentó el debate entre quienes defendían la autenticidad del material y quienes consideraban que se trataba de exageraciones mediáticas. Otro momento polémico surgió cuando Trejo presentó investigaciones relacionadas con lugares cargados de tragedia o violencia, intentando vincular fenómenos paranormales con contextos sensibles. Este tipo de contenido generó... Encima agrégale a eso, que si en estos tiempos, porque de nuevo, o sea, el contexto de Cañitas, estamos hablando de que es el México de 2000... Cañitas... Release date. No, Cañitas, libro. Cañitas, libro. La película salió en el 2007. El libro salió en 2025. Ah, es que le van a sacar otra versión. Pero, o sea, el primer libro, ¿cuándo salió? ¿En qué año? Fecha publicación. 1995, güey. Estamos hablando de que era el México de los 90s. Es lo que les digo. Si México hoy en día es ignorante, México hace 30 años era todavía más ignorante aún de lo que es ahora. Reacciones divididas, ya que mientras algunos espectadores encontraban fascinante la idea de explorar lo sobrenatural en escenarios reales, otros cuestionaban si era apropiado mezclar historias de dolor humano con narrativas sobrenaturales que podían resultar sensacionalistas. Y fue precisamente en este punto donde el conflicto con Alfredo Adame comenzó a tomar una nueva dimensión, porque mientras Trejo reforzaba su identidad como investigador paranormal frente a cámaras, Adame empezaba a posicionarse públicamente como una voz crítica hacia El Warren mexicano, ciertos aspectos de esa narrativa. Las diferencias ya no se limitaban al origen del éxito de Cañitas, sino que empezaban a extenderse hacia la credibilidad misma del personaje que Trejo estaba construyendo. El público, por su parte, empezaba a notar que cada aparición mediática traía consigo no solo historias de fantasmas, sino también controversia, y, aunque en ese momento las redes sociales aún no tenían el peso que tendrían años después, el rumor, la crítica y la discusión ya circulaban entre espectadores que analizaban cada detalle, cada vídeo y cada declaración. Lo que nadie imaginaba era que esta escalada de polémicas eventualmente cruzaría una línea mucho más seria, cuando uno de los casos presentados en televisión dejaría de ser simplemente entretenimiento para convertirse en un asunto legal real, con consecuencias que afectarían directamente la relación entre ambos personajes y elevarían el nivel del conflicto a un punto completamente distinto. Hasta este momento, las polémicas alrededor... Me hacen falta algunos clips. O sea que, aparte de lo de las fechas, que estaría interesante, que ponga clips de las tiraderas, güey. ¿Sabes? O sea, yo entiendo que a lo mejor pues no quiere poner los clips de la tele, porque pues la tele son unos hijos de su pinche madre en YouTube y te meten strike y el Content ID. Pero pues hay TikToks y hay Reels donde estos güeyes se tiran cagada. Apariciones en podcast también, entonces como que esos los puede poner. De Carlos Trejo se movían dentro de un terreno ambiguo, debates televisivos, discusiones sobre credibilidad y confrontaciones mediáticas que, aunque intensas, seguían perteneciendo al mundo del espectáculo.
Pero todo cambió cuando uno de los casos presentados públicamente dejó de ser solo contenido televisivo para convertirse en un problema legal real, con consecuencias que irían mucho más allá del rating. En uno de sus programas y apariciones mediáticas, Trejo presentó el caso de una joven que, según su narrativa, estaba siendo víctima de una posesión demoníaca. La historia fue expuesta frente a cámaras bajo la lógica paranormal que ya caracterizaba su trabajo, reforzando la idea de que se trataba de un fenómeno sobrenatural que requería la intervención de un especialista. Del Papa. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a surgir versiones distintas sobre la situación de la joven, señalando que en realidad podía tratarse de un caso relacionado con problemas de salud mental y no con entidades sobrenaturales. Este punto marcó una diferencia crucial. Mientras que otras historias podían interpretarse como entretenimiento o relatos personales, aquí existía una persona real cuya imagen y situación habían sido expuestas públicamente bajo una narrativa específica. La situación escaló Trejo es como un redneck de Bolivia. ¿En Bolivia existen los rednecks? hasta convertirse en una demanda legal, donde se cuestionó la forma en que el caso había sido presentado y las posibles consecuencias que esto pudo tener para la joven involucrada. Dentro de las versiones que han circulado sobre este episodio, se menciona que Alfredo Adame habría apoyado a la joven durante el proceso legal, posicionándose claramente en contra de Trejo. Alfredo Adame siempre del lado correcto de la historia, claro que sí. Esto no solo reforzó la tensión entre ambos, sino que transformó el conflicto en algo mucho más personal. Excepto cuando la niña le picó el culo, güey, ahí sí. Ahí la verdadera ganadora fue la niña, güey, pero yo siempre he estado del lado correcto de la historia, güey. Se trataba que le lance un chamán los huesos y la bendiga una Coca-Cola curativa por si acaso. Únicamente de diferencias de opinión o rivalidades mediáticas. Ahora había un enfrentamiento donde uno defendía públicamente a una persona que afirmaba haber sido perjudicada mientras el otro defendía la autenticidad de su trabajo. El resultado del proceso legal, según diversas versiones difundidas en medios y entrevistas, habría obligado a Trejo a reparar el daño causado, lo cual representó un golpe importante para su imagen pública y un momento clave dentro de la narrativa de la rivalidad. Para Adame, este episodio reforzaba la idea de que sus críticas hacia Trejo tenían fundamento. Para Trejo, en cambio, la situación se convirtió en otro capítulo dentro de una larga historia de confrontaciones que, lejos de disminuir, parecían intensificarse con cada nuevo incidente. Este momento puede considerarse uno de los verdaderos puntos de ruptura entre ambos personajes, porque cuando un conflicto pasa del terreno mediático al legal, la percepción cambia completamente. Las declaraciones dejan de ser solo espectáculo y comienzan a tener consecuencias reales, generando resentimientos más profundos y difíciles de olvidar. Y a partir de aquí la rivalidad ya no sería una simple tensión ocasional, se convertiría en una guerra pública alimentada por declaraciones, retos, acusaciones y una narrativa donde cada aparición frente a cámaras parecía añadir un nuevo capítulo a una historia que todavía estaba lejos de terminar. Después del episodio legal, la rivalidad entre Carlos Trejo y Alfredo Adame dejó de ser un desacuerdo aislado para transformarse en algo mucho más constante. Una confrontación mediática que parecía reactivarse cada cierto tiempo, alimentada por entrevistas, declaraciones cruzadas y la creciente fascinación del público por verlos enfrentarse verbalmente. En el mundo o físicamente, que en un punto de la historia llegó a pasar. Del entretenimiento y va a volver a pasar este domingo. Gracias, Poncho de Nigris. Existe una regla no escrita. Cuando dos figuras generan tensión frente a cámaras, los productores saben que ahí hay rating, y poco a poco cada aparición pública empezó a girar alrededor de esa dinámica. Los programas ya no solo invitaban a Trejo por sus historias paranormales, ni a Adame únicamente por su trayectoria como actor, también los buscaban porque juntos representaban conflicto, debate y espectáculo. Durante esta etapa, ambos comenzaron a construir una identidad mediática donde el enfrentamiento formaba parte del personaje. Trejo reforzaba su papel como investigador paranormal controversial, alguien dispuesto a defender sus historias frente a cualquier crítica. Adame, por su parte, adoptaba cada vez más la postura del confrontador directo, alguien que no tenía problema en cuestionar públicamente lo que consideraba engaños o exageraciones. El público empezó a reconocer patrones, cada entrevista podía convertirse en un campo de batalla verbal, cada comentario era interpretado como una provocación y aunque no siempre coincidían físicamente en el mismo espacio, la narrativa del enfrentamiento seguía viva gracias a declaraciones indirectas y respuestas mediáticas. Lo interesante es que este tipo de rivalidades rara vez se sostienen durante tanto tiempo sin algún tipo de beneficio.
El negro gamer le hizo video a mi tío Alfredo Adame, güey. No, yo eso tengo que verlo, güey. No. No. Esa mierda existe. A ver, Beneficio para ambas partes. Mientras más hablaban uno del otro, más atención generaban, y en un entorno donde la fama depende de mantenerse relevante, el conflicto se convirtió en una herramienta poderosa para seguir apareciendo en el radar público. Sin embargo, lo que comenzó no, el negro gamer no tiene un video de Alfredo Adame. como un enfrentamiento verbal, eventualmente empezó a escalar hacia algo más físico. Las provocaciones dejaron de ser solo comentarios y comenzaron a incluir retos directos. La idea de una pelea real empezó a aparecer como posibilidad, primero como una amenaza lanzada en medio de discusiones televisivas y luego como un evento que parecía cada vez más cercano. Y así fue como se llegó a uno de los momentos más recordados de toda la historia. Una rueda de prensa que prometía anunciar un combate definitivo, pero que terminaría convirtiéndose en un espectáculo caótico que marcaría un antes y un después dentro de la rivalidad. Me sorprende que esta Porque imagen lo que esté en ocurrió YouTube, ese día monetizando. no solo canceló una pelea, también dejó una imagen que se volvería viral y hasta hoy sigue siendo el símbolo más icónico del conflicto entre Carlos Trejo y Alfredo Adame. Después de años de declaraciones cruzadas, provocaciones y tensiones acumuladas, llegó un momento en el que parecía inevitable que la rivalidad entre Carlos Trejo y Alfredo Adame dejara de ser únicamente verbal. La idea de una pelea real comenzó a tomar forma, alimentada tanto por el interés del público como por la lógica mediática que siempre busca convertir el conflicto en espectáculo. Se anunció entonces lo que muchos consideraban el desenlace perfecto para una enemistad que llevaba años creciendo. Y cosiéndose. Un combate entre ambos. La expectativa era enorme. Para algunos espectadores, la pelea representaba la oportunidad de ver una rivalidad finalmente resuelta cara a cara. Para otros, era simplemente un show más dentro del universo del entretenimiento polémico mexicano. Pero, independientemente de las opiniones, el evento generó suficiente atención como para organizar una rueda de prensa que serviría como presentación oficial del enfrentamiento. Lo que debía ser un momento controlado, lleno de declaraciones provocadoras, pero dentro de los límites del espectáculo, terminó convirtiéndose en uno de los episodios más caóticos y recordados de toda esta historia. Durante la conferencia, el ambiente ya se sentía tenso. Mucho texto y nada de clips. Sí, hacen falta clips, güey, ¿sabes? Como de las declaraciones de ellos, tirando pullitas, algo, güey, ¿sabes? Como la narración está bien, pero echo en falta algunos clips. Las palabras intercambiadas reflejaban años de resentimiento Está muy como para dejarlo de fondo mientras lo escuchas, ¿sabes? acumulado y la línea entre promoción y confrontación real parecía cada vez más delgada. Entonces ocurrió el momento que cambiaría todo. En medio de la discusión, Carlos Trejo lanzó una botella que Aunque el gatito de fondo lo agradezco. impactó directamente a Alfredo Adame. La escena quedó registrada frente a cámaras y rápidamente Le falta salsita, comenzó a ¿no? circular por todos lados, convirtiéndose en un clip viral que muchos recordarían como el instante en que la rivalidad cruzó definitivamente hacia el terreno físico. El botellazo no solo generó controversia, también provocó consecuencias inmediatas. La pelea que estaba planeada comenzó a tambalearse. Las declaraciones posteriores fueron contradictorias, con versiones distintas sobre lo ocurrido y sobre las razones por las que el combate finalmente no se llevó a cabo. Trejo aseguró que existían órdenes de restricción que impedían cualquier acercamiento entre ambos, mostrando supuestamente documentos que nunca terminaron de confirmarse públicamente, lo que alimentó aún más la polémica y el debate entre quienes seguían la historia. Para el público, aquel momento marcó una especie de punto de no retorno. La rivalidad ya no podía interpretarse solo como un juego mediático, ahora existía una agresión física que había quedado grabada y que transformaba la percepción del conflicto. Pon el cara a cara. ¿Ya Para existió, algunos el what? botellazo fue una señal de que la pelea jamás ocurriría, para otros era simplemente otro capítulo dentro de una historia que parecía destinada a prolongarse indefinidamente. Lo cierto es que después de este incidente, ambos personajes tomaron caminos separados durante un tiempo. La promesa del enfrentamiento es que quedó dura suspendida 24 minutos, mientras güey. cada uno continuaba construyendo su presencia pública desde trincheras distintas. Pero lejos de apagar la rivalidad, el episodio solo añadió más combustible a una Dura narrativa mucho. que seguiría creciendo, especialmente cuando el internet y las redes sociales comenzaron a amplificar cada declaración, cada vídeo y cada nueva polémica. Porque si algo caracteriza esta historia es que cada vez que parecía terminar, encontraba una nueva forma de reinventarse. Después del botellazo y la cancelación de la pelea, muchos pensaron que la historia entre Carlos Trejo y Alfredo Adame Lo del botellazo fue en 2019. O sea, sí fue primero el botellazo del Wismichu.
había llegado a su fin. Sin embargo, lo que ocurrió en realidad fue algo distinto. La rivalidad dejó de depender exclusivamente de la televisión tradicional y comenzó a migrar hacia un nuevo territorio mucho más impredecible, el Internet. A diferencia de los años 90 y principios de los 2000, donde la imagen pública estaba controlada principalmente por productores y programas de televisión, las redes sociales comenzaron a permitir que el público analizara, criticara y reinterpretara cada declaración sin filtros. Y, en ese nuevo escenario, las historias de Trejo empezaron a circular bajo una lupa mucho más crítica. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la aparición constante de relatos extraordinarios que muchos usuarios empezaron a cuestionar abiertamente. Historias sobre viajes a lugares emblemáticos, experiencias supuestamente únicas y anécdotas que, al ser revisadas con detalle, generaban dudas entre quienes buscaban coherencia técnica o lógica. Un ejemplo recurrente dentro de esas críticas fue el relato de Carlos Trejo sobre una visita al Titanic en un submarino donde, según la narración, se habrían encendido luces para observar la estructura desde la profundidad del océano, algo que para muchos Esa no me la supe, güey. especialistas resulta difícil de creer debido a las condiciones reales de exploración a esas profundidades. Otro caso que comenzó a circular ampliamente en redes fue el viaje a sitios relacionados con leyendas oscuras o históricas, como el castillo asociado a Drácula, donde las narrativas personales se mezclaban con elementos de espectáculo que algunos seguidores consideraban exagerados. Estas historias se convirtieron en material perfecto para cultura meme, un fenómeno que no existía con tanta frecuencia durante la etapa inicial de la rivalidad. Y ojo, Trejo jamás presentó evidencia de nada de lo que dijo. A partir de ahí ¿Qué chingados va a presentar, güey? Fotos alteradas, videos todos pixelados como si hubieran sido grabados con la presencia de Maduro. comenzaron a aparecer perfiles dedicados exclusivamente a analizar, cuestionar o incluso burlarse de las declaraciones de Trejo. Clips editados, recopilaciones de frases y montajes virales transformaron lo que antes era polémica televisiva en contenido constante dentro de redes sociales. Y, como suele ocurrir en Internet, la línea entre crítica y burla se volvió cada vez más difusa. Según distintas versiones difundidas en redes, Trejo respondió en múltiples ocasiones con declaraciones fuertes hacia quienes lo criticaban, incluyendo amenazas verbales que alimentaron aún más la percepción pública de conflicto permanente. Cada respuesta generaba nuevas reacciones, creando un ciclo donde la polémica parecía renovarse constantemente. Mientras tanto, De verdad fue, sí, el vato iba a locaciones donde habían pasado como cosas extrañas, perturbadoras, incluso como de suscripciones de la vida y de ese tipo de cosas, pero o sea, era todo mierda, o sea, era todo lo que podías esperar de ese tipo de contenido, ¿sabes? Alfredo Adame continuaba construyendo su propia presencia mediática dentro del nuevo ecosistema digital, donde sus confrontaciones públicas y momentos virales también contribuirían a mantenerlo en el centro de la conversación, aunque muchos no interactuaban directamente durante esta etapa. La narrativa del enfrentamiento nunca desapareció del todo, más bien quedó latente, como una historia inconclusa que el público sabía que tarde o temprano volvería a activarse. Y ese momento llegó cuando una nueva tendencia comenzó a dominar el entretenimiento online, las peleas entre influencers y celebridades, eventos que Esos ruidos que solo le escuchaba. Sí, de hecho, creo que si los buscas puedes encontrar varios clips de el Carlos Trejo con sus cámaras y todo de que, ¿escucharon eso? ¿Lo escucharon? ¿Escucharon eso? Y es como que le subes el volumen al máximo y no se escucha nada, güey. O sea, es como que se escuchan solo las pisadas de ellos. Es como que, ¿lo escucharon? ¿Escucharon eso? Pero así como con el Carlos Trejo, con todos los programas de ese estilo, Cazafantasmas y mierdas así. mezclaban deporte, espectáculo y rivalidades personales para atraer millones de espectadores. De repente, la idea de ver a Trejo y Adame enfrentarse nuevamente dejó de parecer imposible mexicano. Y empezó a convertirse en una Panchito. realidad cada vez más cercana. Con el auge reciente de peleas entre influencers y celebridades, el entretenimiento encontró una nueva fórmula para transformar rivalidades públicas en eventos deportivos, capaces de generar millones de vistas. Lo que antes habría parecido una idea absurda, ver a figuras mediáticas resolver sus diferencias dentro de un ring, se convirtió en una tendencia real que combinaba espectáculo, nostalgia y morbo en partes iguales. Y fue dentro de este contexto donde el nombre de Alfredo Adame y Carlos Trejo volvió a aparecer juntos, reactivando una rivalidad que parecía enterrada después del botellazo del 2018. La promesa de una pelea definitiva 2019. despertó inmediatamente el interés del público. Para muchos espectadores, esta no era simplemente otra exhibición de boxeo entre celebridades,
Era la posibilidad de ver el desenlace de una historia que llevaba años acumulando tensión. Sin embargo, junto con el anuncio comenzaron a surgir dudas sobre la preparación real de ambos y sobre qué tan visible sería un enfrentamiento físico entre dos figuras cuya fama proviene más del espectáculo que del deporte profesional. Uno de los elementos que más llamó la atención fue el tipo de enfrentamiento que Carlos Mi tío cuando se toma un bote. Trejo comenzó a mostrar públicamente. En algunos vídeos se le veía diciendo que él golpeaba estructuras rígidas, incluyendo un árbol con una llanta adherida, como una forma de demostrar resistencia y fuerza. Para quienes Esa madre la vio en Bloodsport o en Hajime no Ippo, güey. Dijo, no, sí, yo hago eso, güey, a huevo, claro que sí. Yo le doy de patadas a pinches palmeras, güey, claro, sí. Y las tumbo con la pierna, güey, no me pasa nada, o sea, a huevo, como el Jean-Claude Van Damme, igualito, güey. Mira, entre mamadas y mamadas, güey, mira, la gente que está viendo esto en el Rincón del Tartaja, los invito a que se hagan miembros. Si ustedes se hacen miembros en este canal, pueden entrar a la sección de publicaciones. En la sección de publicaciones hay un link a un canal de Telegram y ahí estoy subiendo todas las reacciones de anime que hago en mis directos de Kick. Si quieren ver todas las reacciones en vivo, síganme en Kick. Y además, síganme en mi Instagram, el_tartaja. Esto aporta más que todas las mamadas que dice Carlos Trejo. tienen experiencia en artes marciales Lo vio en Baki. o entrenamiento físico, este tipo de prácticas generó cuestionamientos inmediatos. Tartaja, acabo de ver una noticia que dice que Irán me quiere atacar con drones. Son drones chinos, güey, no te preocupes, se van a caer solos. Golpear superficies extremadamente sólidas puede provocar lesiones graves en manos y muñecas, lo que llevó a muchos usuarios a debatir si estos Y se aleja más, güey. El hijo de puta, en lugar de acercarse más, puede se va provocar lesiones alejando. graves en manos y muñecas, Se va lo que echando llevó a muchos pasito para usuarios atrás, a debatir pasito si para estos atrás, ejercicios y eran pasito realmente para atrás. parte de un entrenamiento efectivo o simplemente una forma de generar contenido impactante para redes. Por otro Ay, lado, güey. Alfredo Adame también enfrentaba dudas relacionadas con su condición física y su edad, factores que inevitablemente entran en juego cuando se habla de un combate real. Aunque ha mostrado actitud confrontativa en múltiples ocasiones públicas, el salto hacia un enfrentamiento físico implica variables completamente distintas, desde resistencia cardiovascular hasta Es que, ¿cuántos años tienen cada uno? Edad de Alfredo Adame. Mi tío Adame tiene 67 años. 6, 7. Y Carlos Trejo tiene 62, 6, o sea, 5 años más joven. Carlos Trejo mide 1,81. Altura, Alfredo Adame. También 1,81, mi tío Adame. Pues están ahí, ¿eh? Simplemente que Carlos Trejo está más gordo. reflejos y preparación técnica. Y aquí es donde la narrativa se vuelve especialmente interesante. Pelea de geriátricos, o sea, hemos tenido peleas de Maracaibos, hemos tenido peleas de jeringuillas, hemos tenido peleas de chochitos, pero nunca habíamos tenido una pelea de ancianos, ¿eh? Más allá de quien tenga mejores probabilidades de ganar, el verdadero atractivo para el público radica en el simbolismo de la pelea. No se trata únicamente de dos hombres enfrentándose en un ring, se trata de dos versiones opuestas de una historia que ha sido contada durante años desde perspectivas diferentes. Una rivalidad que comenzó con Yo quiero que en cada esquina tengan un tanque de gas. Cine peruano. un libro y un espacio en televisión, ahora Six encuentra Seven, una el posible diablo. resolución dentro de un formato completamente nuevo, adaptado a la era digital. Las discusiones en redes comenzaron a girar alrededor de preguntas inevitables. ¿Quién está mejor preparado realmente? ¿Será esta pelea una confrontación seria o simplemente otro capítulo del espectáculo mediático? Y después de tantos años, ¿existe realmente la intención de resolver algo o solo de mantener viva una historia que siempre ha dependido del conflicto para seguir siendo relevante? Porque si algo ha demostrado esta rivalidad es que cada vez que parece acercarse a un final, encuentra una nueva forma de reinventarse. Y ahora, con el anuncio de una pelea que promete cerrar un ciclo, la expectativa ¿No cuenta el de Franco Escamilla contra el Escorpión? No, porque ellos son cuarentones en todo caso, güey. Pero, bueno, a excepción de Carlos Trejo, que técnicamente aún no es geriátrico, porque tú como hombre pasas a ser geriátrico a los 65. Pero ya, güey. vuelve a O sea, ya crecer, tan ruquitos. mientras el público se pregunta si esta vez finalmente el O enfrentamiento sea, para andarse peleando, pues ya están ruquitos. sí llegará hasta el último round.
Después de décadas de declaraciones cruzadas, versiones enfrentadas y momentos que oscilaron entre lo absurdo y lo explosivo, la rivalidad entre Carlos Trejo y Alfredo Adame parece acercarse finalmente a un desenlace que el público lleva años esperando, lo que comenzó como una oportunidad ¿No hay videos de ellos haciendo sparring o entrenando o algo así? televisiva relacionada con la promoción de un libro, terminó transformándose en una historia llena de resentimientos, polémicas mediáticas, confrontaciones públicas y un incidente tan icónico como el botellazo que quedó grabado para siempre en la memoria colectiva del internet mexicano. Pero quizá lo más interesante de toda esta historia es que nunca fue una rivalidad simple. Desde el inicio estuvo construida sobre percepciones distintas de la realidad. Para unos, Trejo representa un personaje que logró convertir el misterio en fama mediática, defendiendo su narrativa frente a cualquier crítica. Para otros, simboliza el exceso del espectáculo paranormal, un ejemplo Exceso de show. de cómo la controversia puede alimentar la popularidad. Del otro lado, Alfredo Adame pasó de ser un actor reconocido y galán televisivo a convertirse en una figura polémica que abrazó el conflicto como parte de su identidad pública, enfrentándose sin filtro. Eso es verdad. Ha sido una gran fuente de memes. Mi tío Alfredo Adame es muy parecido a Peña Nieto. No tienes que entenderlo, solamente tienes que amarlo ¿cómo se? Y alentarlo, o sea, aplaudirle. O sea, es como que bien hecho, güey, lo hiciste bien. En serio, no, eres un pendejo, pero bien hecho, güey, sí y así, o sea, porque nos ha entregado momentos increíbles. O sea, nos ha entregado momentos como cuando los taxistas le partieron la madre, la niña le picó el culo. Para mí es el momento peak de mi tío Alfredo Adame, güey. O sea, que una niña te pique el culo en vía pública es como, hermano, o sea, tú ya te pasaste la vida, ya, o sea, eres el rey de los memes, güey. O sea, nada te puede ganar. O sea, nada le gana al hecho de que una niña te haya vuelto una paleta a través del culo, güey. O sea, es como, A quienes consideraba adversarios. Y tal vez ahí radica apostaré todos mis órganos a Trejo. Fíjate, yo creo que me inclino más por mi tío Adame, güey, pero por una cuestión de edad, creo que me voy a ir por Carlos Trejo. O sea, esos 5 años de edad, creo que pueden ser la diferencia. Es que el problema es que Carlos Trejo está muy gordo, güey. la razón por la que esta pelea genera tanto interés. No es simplemente un combate físico, es el choque de dos historias que han evolucionado durante años frente al público. Es la promesa de cerrar un ciclo que comenzó en estudios de televisión y que ahora podría terminar en un ring rodeado de cámaras, luces y millones de espectadores esperando ver qué sucede cuando la narrativa finalmente se convierte en acción. Claro, también existe la posibilidad de que todo forme parte del espectáculo, que la pelea sea solo otro capítulo dentro de una rivalidad que siempre ha sabido reinventarse para mantenerse vigente. Porque en el mundo del entretenimiento, la Pelea de inválidos, pelea de ancianos. línea entre realidad y performance es tan delgada que a veces resulta imposible distinguir dónde termina una y comienza la otra. Lo que sí es seguro es que, independientemente del resultado, el enfrentamiento entre Trejo y Adame ya forma parte de la cultura mediática mexicana, una historia que pasó por la televisión abierta, sobrevivió a la transición hacia las redes sociales y ahora encuentra una nueva vida dentro del fenómeno de las peleas entre celebridades. Y ahora que conoces el origen del odio, las polémicas que lo alimentaron y los momentos que marcaron esta rivalidad, solo queda una pregunta en el aire. Esta vez, ¿sí veremos el final o será simplemente otro capítulo más? No. La verdadera pregunta es, ¿a quién le van? De este gran combate, de este main event que tendremos este domingo 15 y que vamos a reaccionar en directo. Síganme en Kik para que lo veamos. ¿A quién le van? ¿Alfredo Adame o Carlos Trejo? Esa es la verdadera pregunta. ¿Quién creen que gane?